Tiempos de créditos impagables, ¿no? Para muchos, lamentablemente, porque se había generado una ilusión detrás de los créditos hipotecarios, ¿no? Es que eran como muy accesibles, ¿no? Cuando salieron a conocerse, la verdad es que el sueño de la casa propia la tenemos la mayoría de los argentinos y era una gran oportunidad en ese momento, pero ahora se convirtió en una pesadilla. La verdad es que Gaño lo decía antes, ¿no? Hace un año decía Gaño, ojo, pensalo bien. Lamentablemente, digo, tuviste razón porque hubiera sido mejor que la gente no hubiera tenido que pasar por este sobresalto, ¿no? Es que sí, es Iván Kerr, el secretario de Vivienda, el que dijo que se espera una batería de medidas para la cantidad enorme de gente que está con problemas. Y lo decía yo, pero lo decíamos acá en C5N, pero entre líneas lo decía Sturzenegger, ¿eh? Porque Sturzenegger decía, bueno, cuando la inflación sea de un dígito, y mi pregunta para Ariel también trabaja en varias partes del mundo, no lo va a decir, pero teniendo en cuenta lo que hizo el oficialismo en cuanto a la hiperpublicidad de los créditos, ¿fue un poco irresponsable en ese sentido, teniendo en cuenta que lo que decía Sturzenegger es, ¿esto va a funcionar si la inflación es de un dígito? Creo que el problema principal que tiene el contexto actual no es la publicidad engañosa o no engañosa de los créditos UBA. Creo que el problema está en la política de ingreso del Estado. Creo que el problema está en que el Estado está fomentando que los salarios crezcan por debajo de la inflación. Y ese es el problema, porque si la inflación así fuera del 40%, si los salarios acompañaran exactamente a lo que suben los precios, no estaríamos hablando de este problema, porque pagar las cuotas del crédito hipotecario no sería un inconveniente. El problema hoy está porque los salarios están por detrás de la inflación y no se espera que eso mejore en el corto plazo. Claro, el colega Federico Rouco, él defiende la parte en los que sí pueden pagar y tiene algunas cuestiones que son muy concretas que, por ejemplo, claro, los alquileres subieron más, lo repasábamos ayer, Guille, y eso es verdad, pero el que está en un alquiler, bueno, tiene una opción más inmediata que puede ser de salir del alquiler, ir a vivir con alguien. Acá el tema es que... No te achicás, ponele, estás alquilando un 3 ambiente, llega el momento de renovar el contrato, no te dan los números y te vas a un 2 y hay mucha gente que se está yendo al mono ambiente, ¿no? Es carísimo. Muchas parejas. Por eso aumentó también, Hay si lo mucha comparás demanda del mono claro, ambiente. si lo comparás con el de 2 y 3 ambientes, es el que más aumentó en términos porcentuales. Sí, tengo un par de casos bastante extremos, pero de gente que se endeudó con constructoras en dólares. Eso es peor. No, se tienen que bajar y ahí pierden mucho más. Pero, Ari, teniendo en cuenta que vos lo decías antes, la inflación puede ser muy acelerada en los próximos meses y para el gobierno el año que viene va a ser el 30% con una política de ingresos también bastante austera. ¿Qué se viene para el que está muy al límite, como comentaba Guille antes, que se pregunta qué hacer, teniendo en cuenta que todavía viene un año de mínima, un año y medio complicado? Bueno, ajustar el cinturón, por un lado, esperar a que empiece a correr la aplicación de este estiramiento de plazos totales. Dependiendo en el momento en el que la persona tomó el crédito hipotecario, está en una condición peor o mejor. Esta relación cuota-ingreso inicial para una persona que tomó el crédito hipotecario UBA, ni bien salieron en junio del 2016. Vos sabés, más allá de que los bancos toman su recaudo, vos sabés también que eso se dibuja o se infla. Por lo tanto, muchos no tienen ese margen de ajustarse el cinturón porque ya se lo ajustaron ya cuando se metieron en el crédito, ¿no? Sí, claro. Totalmente. De hecho, hay una gran diferencia entre aquellos que entraron a un crédito hipotecario hace un año con el dólar a 17 y una tasa de interés del 3% y aquellas otras personas que para la misma propiedad, que en dólares puede mantenerse o hasta subido un poquitito, tuvieron que haber pedido muchos más pesos y que la tasa de interés haya saltado del 3,5 al 5,5 o 6,5 como ahora. Esa comparación entre el costo del crédito UBA versus el alquiler se desdibujó mucho los últimos 6 meses y para esas personas creo que además esta aceleración inflacionaria le está pegando directo en la cuota. Y ahí es donde tenemos que estar mirando con una lupa un poquito mayor. Y en ese caso, ¿qué se hace? ¿Se va al banco y se refinancia? En el caso de yo saco un crédito UBA y me encuentro con esta realidad, que no puedo pagarlo, no puedo estar pagando la cuota. ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a al banco y refinancio? Bueno, habría que ir al banco, plantear cuál es el momento en el cual es aplicable esta cláusula donde se estiran los plazos totales. Y o sea, quiero ver si hay una lucecita al final del túnel para toda esta gente que se comprometió con el crédito UBA. Totalmente. De hecho, a ver, para ponerlo de alguna manera, la idea de los créditos UBA es que sean pagables.
la forma en la que esto sea pagable puede llegar a ser. Nadie te presta plata si no la podés pagar, claro. Pagándolo en vez de 30 años a 40 años. La idea es esa. Lo que pasa es que, y perdón que te interrumpa, Sí, no, por favor. Cuando una consultora hace un trabajo de un factible escenario, te plantea un escenario de máxima y un escenario de mínima. Lo que pasó en Argentina es que el piso de escenario de mínima se rompió, digamos, el más negativo de los escenarios se perforó, fue peor todavía y muy rápido, que ese análisis. Exacto. Sí. Eso hace que las reglas hayan cambiado, ya incluso las que firmaste. Sí. Eso es justamente lo que se habló en el Congreso, ¿no? Totalmente. Es decir, bueno, lo que ya estaba acá como escenario previsible no está más. Hay que empezar de nuevo. Totalmente. Y de ahí están los proyectos en danza para hacer ajustes a lo que son los créditos UBA, que van desde atar, en vez de a la inflación las cuotas, atarlas a los salarios, o hacer algún tipo de ajuste en donde se topee el aumento de la cuota por precios por el nivel máximo de la evolución de los salarios, hasta otros casos en donde se plantean ciertos fondos compensadores, en donde en los momentos en los que el salario real crece, se acumulan fondos, y cuando la inflación está por encima de los salarios, como el momento que estamos viviendo ahora, esos fondos ayuden a la gente a poder terminar de pagar la cuota que no llegan porque tienen ya el cinturón demasiado ajustado. Voy a preguntar una que parece demasiado golpe bajo y obvia, pero el que se quedó sin laburo... Está complicado. O sea, ese está complicado porque hay situaciones. Sí, hay obvio, casos. y vienen meses muy complicados de pérdida de puestos de trabajo, y bueno, puede haber el que se quede sin laburo y esté pagando un crédito. Ese es mucho más complicado, tiene que hacer eso de vender la propiedad. Es que sí, de hecho el problema mayor de los créditos UBA no son tanto la aceleración inflacionera, sino que quedarte sin laburo. Sí, y ahí estamos. Y lo mismo pasa porque se compró un auto y demás, ¿no? Solamente que son menos años de pagar. Sí, pero es mucho más alta la tasa. Los créditos UBA están entre el 3 y el 5%, los tomados hasta ahora, hoy por hoy están en el 6,5 hasta el 8,5, pero cuando te planteas en un crédito prendario, que es para sacar un auto, no baja del 10%, y los créditos personales han lanzado algunas tasas preferenciales para los mejores clientes con UBA más 15%, y a los clientes en términos generales les ofrecen UBA más 23%, con lo cual los montos de los cuales estamos hablando y las tasas y las cuotas totales son mucho mayores. Claro, es decir, la inflación más ese 20%, una tasa del 70%, por ejemplo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por habernos visitado para desasnarnos y para tratar de comprender un poquitito más esto de los créditos UBA y bueno, la realidad que lamentablemente están atravesando por estos momentos muchos argentinos. Totalmente. Gracias. Totalmente, un placer.